Antes de comenzar esta historia, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país me estás viendo? Y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, porque hoy te voy a contar algo que sinceramente me dejó con un nudo en la garganta. Es sobre cómo incluso quien ha llegado a la cima puede seguir siendo juzgado solo por su apariencia. Y sobre cómo un hombre decidió no cerrar los ojos ante eso. Era a principios de julio, un martes que prometía más de 40 grados en Madrid. Las calles estaban abarrotadas, el sol quemaba el asfalto y el aire parecía estancado. Dentro de un apartamento sencillo pero muy ordenado, Elías Santana, de 68 años, terminaba de atarse los cordones de unos tenis blancos ya bastante gastados. Ese día no quería que nadie le abriera puertas ni le llamara Don Elías. Quería ver con sus propios ojos si era verdad todo aquello que venía leyendo en decenas de cartas y mensajes, que los ancianos, los inmigrantes y la gente humilde todavía eran tratados como una molestia dentro de las sucursales bancarias, y ya no soportaba más eso de los discursos bonitos en PowerPoint mientras personas reales pasaban humillaciones. Quien viera a Elías aquella mañana jamás habría dicho que era el director ejecutivo nacional de uno de los mayores bancos de España. Llevaba gorra negra, camiseta desteñida, vaqueros rotos y una mochila barata. Solo cargaba documentos y un teléfono móvil. Cuando entró en la sucursal del centro de Madrid, fue como si el aire acondicionado le cortara la piel. Pero el verdadero frío estaba en las miradas de la gente. Había un silencio cargado de juicio. Un guardia, justo en la puerta, giró el cuerpo y empezó a seguirlo con la mirada. Los empleados lo miraban de reojo y luego desviaban la vista. Y él percibió en ese instante que no tendría que esperar mucho para entender que las historias que le habían llegado no eran ningún exagero. La fila no era muy larga. Aún así, todo avanzaba a paso de tortuga. Elías reparó en una señora de cabello blanco, bajita, confusa ante el cajero automático. La pantalla mostraba mensajes en letra diminuta y ella tocaba la pantalla sin saber hacia dónde ir. Nadie del banco se acercaba, solo la miraban como si fuera un estorbo. Un poco más atrás, una mujer morena, tal vez latinoamericana, sostenía unos documentos arrugados. Llevaba al menos una hora allí, porque el sudor le chorreaba por el rostro y manchaba la blusa. Cada vez que preguntaba algo, recibía la misma respuesta: «Espere solo un momento más». Y nadie le sonreía, ni siquiera la llamaban por su nombre. Mientras esperaba, Elías recordaba al niño negro que fue en Usera, un barrio humilde de Madrid, donde bastaba tener la piel oscura o vestir ropa sencilla para ser considerado sospechoso. Incluso en el ejército, donde sirvió 30 años y fue al Kosovo, al Líbano y a Afganistán, siempre tuvo que esforzarse el doble para demostrar que merecía estar allí. Ahora, con 68 años, suboficial retirado, licenciado en 1200, administración y líder supremo de un banco, seguía siendo invisible para quienes no sabían quién era. Pero ese día no había ido solo a rememorar el pasado. Había ido a comprobar si el presente realmente había cambiado. Y empezaba a darse cuenta de que no. Tras casi media hora de espera, Elías finalmente llegó al mostrador. La cajera se llamaba Priscila. Tenía poco más de 30 años, el pelo rubio recogido en un moño apretado y un maquillaje discreto. Apenas lo miró cuando él le dijo: «Buenos días». La voz salió automática, como si hablara al vacío. Elías le explicó, con total calma, que necesitaba sacar 72.000 euros en efectivo. No alzó la voz ni subió el tono. Simplemente lo pidió como quien hace una solicitud normal. Pero en cuanto pronunció la cifra, Priscila soltó una risa contenida, casi burlona. No fue una carcajada, sino ese risito rápido y ahogado que deja a cualquiera sin saber dónde meterse.
Con una ceja arqueada dijo: «Señor, alguien como usted no tiene ese y saldo». La forma en que pronunció «alguien como usted» le cayó a Elías como una bofetada. No fue solo el sonido de las palabras, sino esa mirada de arriba a abajo, como si fuera un extraño peligroso o un impostor intentando engañar al banco. Detrás de él, la fila se detuvo. Algunas personas empezaron a susurrar. Un hombre con traje miró a Elías, luego a Priscila, y meneó la cabeza despacio, como pensando: ya lo sabía. En un instante, el ambiente en la sucursal se volvió tenso. No se trataba solo de dinero. Era cuestión de apariencia, de quién parecía de fiar y quién no. Y Elías se quedó inmóvil, sin mover un músculo, porque había aprendido en el ejército que, a veces, lo peor que puedes hacer es perder la calma. Priscila entonces llamó al gerente, Rodrigo Ferraz. Rodrigo apareció rápido, ajustándose la corbata azul marino, con una actitud de quien siempre está presto a resolver problemas. Era un hombre blanco, con el cabello perfectamente peinado, gafas finas y un perfume tan intenso que se notaba antes de que lo viera. Caminó sin prisa mirando a Elías de arriba a abajo, como si evaluara un producto defectuoso. Antes de que Elías pudiera abrir la boca, Rodrigo le soltó en tono seco: ¿Y quieres 70.000 euros vestido así? No preguntó su nombre ni cuál era su cuenta. Solo lo juzgó por la ropa y la apariencia, como si eso bastara para demostrar que mentía. Rodrigo se volvió hacia Priscila y, en un tono lo suficientemente alto para que toda la fila escuchara, dijo que llamaría a seguridad. Pronunció la palabra fraude 3 veces, como si quisiera grabar esa idea en la mente de todos. Se puso a explicar con toda naturalidad que personas así a menudo aparecían para intentar estafar con documentos falsos. Y Elías se quedó escuchando, con las manos apoyadas en el mostrador, sintiendo cada palabra como un puñetazo en el estómago. Mientras tanto, algunos clientes sacaban el móvil para grabar discretamente. Otros susurraban comentarios como: probablemente sea una estafa, o mira cómo va vestido, ni siquiera tiene ropa decente. Y a pesar de todo, Elías no se quitó la gorra ni alzó la voz. Estaba decidido a comprobar hasta dónde llegaría aquel prejuicio. Rodrigo tomó el teléfono fijo del mostrador y marcó a seguridad, hablando rápido, sin disimular el nerviosismo que se le colaba en la voz. Dijo que había un individuo sospechoso intentando retirar una suma incompatible con su perfil. Elías, sereno, sintió el peso de esa frase como quien carga piedras en el pecho. Incompatible con el perfil. ¿Cuántas veces en la vida había oído variaciones de esa misma sentencia, desde su infancia en Usera hasta los pasillos del ejército? Mientras Rodrigo hablaba, Priscila hojeaba unos papeles, fingiendo estar ocupada, pero lo espiaba con el rabillo del ojo. Parecía no saber si reír, asustarse o avergonzarse, y el guardia, que hasta entonces solo observaba, empezó a acercarse, sujetando el radio en el cinturón. La fila creció. Clientes que antes ni reparaban en Elías ahora lo miraban con curiosidad o desdén. Un joven con camiseta de marca murmuró a su acompañante: «Está claro que es un montaje. Mira cómo va vestido». Una señora con el pelo recogido en un moño apretó el bolso contra el pecho y se apartó un paso. Para Elías, todo parecía suceder en cámara lenta. Respiró hondo, recordando los entrenamientos en Afganistán, donde aprendió que el control emocional es el arma más poderosa. Pero por dentro sentía algo distinto. No era miedo a la violencia física, sino el dolor profundo de darse cuenta de que, aun llegando a la cima, seguía sin tener el derecho de existir sin ser juzgado. Minutos después, entraron en la sucursal 2 policías de la Policía Nacional. Los uniformes azules se veían aún más oscuros bajo las luces frías del techo. El ruido de las botas resonó en el mármol, llamando la atención de todos. Rodrigo corrió hacia ellos,
hablando en voz baja y gesticulando mucho, señalando a Elías como si fuera un ladrón. Los agentes se acercaron con paso firme y pidieron a Elías que mostrara sus documentos. Uno de ellos, más joven, llevaba la mano cerca de la funda de la pistola. El otro, más veterano, parecía menos tenso, pero mantenía la distancia. Elías percibió que incluso los policías habían llegado con una idea preconcebida sobre quién era él, o sobre quién no podía ser. Elías abrió la mochila con cuidado, sin querer dar pie a más sospechas. Sacó un documento digital en una tableta que mostraba su nombre completo, foto, sello oficial del banco y un código QR. Se lo entregó a los policías sin alzar la voz y entonces dijo en tono firme pero contenido: «Soy Elías Santana, director ejecutivo nacional de este banco». Se hizo un silencio sepulcral. Los teclados dejaron de teclear. Hasta el aire acondicionado pareció detenerse. Rodrigo palideció al instante, como si un puñetazo lo hubiera dejado sin aire. Priscila dio un paso atrás, abierta de boca, pero sin articular palabra, y algunos clientes agacharon la mirada, dándose cuenta de que estaban inmersos en un juicio colectivo del que quizás ya no querían formar parte. El agente más veterano tomó la tableta, examinó el documento con detenimiento y escaneó el código QR con un lector en su radio portátil. El pitido de confirmación sonó alto en la sucursal, casi como un disparo en el silencio. Levantó la mirada hacia Elías y en tono respetuoso dijo: «Perdón, señor Santana». Pero Rodrigo aún intentó disimular. Cruzó los brazos como ofendido y comentó que aún así le parecía extraño que alguien tan importante viniera vestido de esa forma. Priscila, inmóvil, seguía con la vista al suelo, como deseando que el suelo la tragara. Y los clientes comenzaron a susurrar de nuevo, esta vez no con desprecio, sino con vergüenza: «Dios mío, sí que es él». Elías respiró hondo antes de hablar, y cuando lo hizo, no alzó la voz ni gesticuló, sino que mantuvo esa calma firme que solo quien ha estado en zonas de guerra aprende a tener. Explicó que no estaba allí solo como cliente, sino porque quería ver con sus propios ojos lo que tantos le habían denunciado: el prejuicio disfrazado de protocolo, el racismo sutil, el clasismo camuflado en normas internas. Contó que había recibido relatos de ancianos ignorados, inmigrantes tratados como sospechosos, trabajadores humildes recibiendo miradas frías, y que ya no quería más PowerPoints bonitos ni correos corporativos llenos de disculpas. Quería acciones. Y añadió: muchos veteranos, inmigrantes, trabajadores humildes o ancianos son tratados como criminales simplemente por su apariencia, y eso no solo es inmoral, es inaceptable. Rodrigo, intentando recomponerse, empezó a hablar de protocolos de seguridad y a justificar que solo estaba protegiendo el banco, pero su voz ya no sonaba igual de segura. Ahora se escuchaba pequeña, casi vacilante. Elías lo miró directamente a los ojos y replicó sin alzar la voz: la seguridad no puede ser excusa para humillar a nadie, y mucho menos para decidir quién merece respeto por su forma de vestir o por el color de su piel. Algunos empleados, antes tan rígidos tras los mostradores, comenzaron a moverse, intercambiando miradas de incomodidad. Era como si de repente todos recordaran que estaban ante su máximo jefe, pero también ante algo aún más grande: la cruda verdad de cómo trataban a las personas en aquel lugar. Entonces Elías dijo en voz alta para que todos lo escucharan, sin desviar la mirada de Rodrigo: «Está usted despedido por conducta discriminatoria grave». El silencio fue tan intenso que hasta el pitido del cajero automático en el otro extremo resonó más fuerte de lo habitual. Rodrigo abrió la boca para replicar, pero ninguna palabra salió. Priscila quedó pálida, aferrada al mostrador como si fuera a desmayarse.
Elías prosiguió con la misma serenidad, anunciando que Priscila también sería apartada hasta completar una investigación interna, y afirmó que todo el incidente estaba siendo registrado, que el video se enviaría al departamento jurídico y que habría cambios drásticos en la forma de atender a los clientes. Esas palabras retumbaron entre empleados y clientes, como si alguien hubiera desmantelado de raíz toda la normalidad que existía 5 minutos antes. Elías se giró entonces hacia el resto de la sucursal. Miró a cada persona, de clientes a empleados, como queriendo grabar cada rostro en su memoria. Dijo, con voz firme pero sin rencor, una verdad contundente. Si alguno de ustedes cree que el uniforme es sinónimo de superioridad, o que un cliente debe vestir bien para merecer respeto, será mejor que presente su renuncia ahora mismo. Nadie contestó. Ni Rodrigo, que seguía inmóvil mirando al suelo, ni Priscila, que parecía contener las lágrimas. Entre los clientes, algunos asintieron con la cabeza en señal de conformidad. Otros permanecieron tan atónitos que no reaccionaron. El guardia, que antes vigilaba cada movimiento de Elías, estaba ahora paralizado, con la mirada baja, como si por fin hubiera comprendido la vergüenza de lo ocurrido. Fue entonces cuando Elías vio al fondo a doña Nair, la anciana que había observado junto al cajero automático. Sostenía su bolso con fuerza. Él se acercó a ella con paso tranquilo mientras todos observaban. Se inclinó y le susurró quién era. Doña Nair abrió los ojos. Luego esbozó una sonrisa llena de sorpresa, orgullo y casi lágrimas. Y dijo con voz débil pero sincera, si todos los poderosos fueran como usted, el mundo sería diferente. Elías estrechó su mano por un instante, la apretó suavemente y sintió un calor humano que durante unos segundos venció todo el frío que había sentido dentro de la sucursal. En ese pequeño gesto supo que había valido la pena exponer todo aquello. Elías se despidió de doña Nair con un leve gesto de cabeza y luego volvió a girarse hacia el salón de la agencia. El ambiente había cambiado. No era precisamente relajado, sino un silencio respetuoso, como cuando alguien dice en voz alta una verdad que todos conocían, pero nadie se atrevía a enunciar. Antes de marcharse, Elías anunció que habría medidas inmediatas: capacitación obligatoria para todos los empleados, revisión de los protocolos de atención y una nueva política interna. Traten a cada cliente como si fuera el mejor cliente del banco, porque lo es. Algunos empleados tragaron saliva, conscientes de que su trabajo nunca volvería a ser el mismo. Varios clientes se acercaron a Elías, unos para agradecerle, otros solo para estrechar su mano. Al salir, Elías se detuvo un instante en la puerta de cristal, dejando que el calor de Madrid le volviera a golpear el rostro. Respiró hondo, como si necesitara inhalar ese aire caliente para expulsar todo el hielo que había acumulado dentro. Miró el cielo azul, entrecerró los ojos contra el sol y sintió una mezcla de cansancio y alivio. No se enorgullecía solo de su cargo ni del poder de despedir o cambiar protocolos. Se enorgullecía de tener la fuerza, a sus 68 años, para seguir luchando por el respeto de quienes la sociedad insiste en invisibilizar, porque sabía, como veterano, como hombre negro y como alguien que vino de abajo, que la lucha nunca termina. Y se prometió a sí mismo que, de vez en cuando, volvería a infiltrarse así, sencillo y anónimo, porque es ahí, en medio de los invisibles, donde la verdad sigue latiendo. De camino al coche, Elías pensaba en los rostros que había dejado atrás. En Priscila, pálida de susto, probablemente repasando cada palabra que había dicho. En Rodrigo, cuya arrogancia parecía haberse desvanecido en el instante en que la verdad salió a la luz. Pero, sobre todo, pensaba en personas como doña Nair,
en la mujer inmigrante y en el guardia que al fin y al cabo solo era otro hombre intentando proteger el poquito poder que tenía. Reflexionaba sobre cómo el prejuicio no es siempre odio abierto. Muchas veces es ese veneno silencioso que se infiltra en gestos, miradas y frases automáticas. Sabía que no sería un discurso ni una despedida lo que cambiaría todo de la noche a la mañana. Pero también sabía que ignorar el problema sería perpetuar la injusticia. Llegó al coche, abrió la puerta y antes de subir, se quedó unos segundos apoyado en el techo calentado por el sol, observando a la gente apresurada que pasaba por la acera. Todas parecían ajenas a lo que acababa de ocurrir allí dentro. Así es la vida, pensó. Las grandes transformaciones casi nunca hacen ruido para quienes están afuera. Subió al coche, cerró la puerta y, justo antes de arrancar, esbozó una sonrisa. No por sentirse superior, sino porque después de tantas batallas aún era capaz de indignarse y de actuar. Y allí, bajo el sol ardiente de Madrid, Elías Santana tuvo la certeza de algo. Mientras tuviera aliento, nunca dejaría que nadie olvidara que cada persona merece respeto, sin importar cómo vista, de dónde venga o cuánto dinero tenga en el banco.